Yo quise titularle a esta predicación Una conciencia limpia. Vamos a hablar acerca de eso. Primera de Timoteo. Le voy a leer de los versículos 12 al 20. Dice: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Había dicho que la carta de Timoteo vamos a estar predicándola porque pues se refuerza, ¿verdad?, cómo debe ser un liderazgo que honra a Dios. Y una de las cosas que debemos de entender, hermanos, es que un buen líder pues tiene que tener siempre una conciencia limpia. Vamos a ver dos cosas hoy, hermanos: cómo mantener una conciencia limpia y también por qué tenemos que mantener esa conciencia limpia. Y no necesita usted también ser líder para tener una conciencia limpia. Todos los hijos de Dios tenemos que entender que ese es un llamado. Así que pues vámonos por partes, hermanos. Primero quiero definirles qué es la conciencia. En el diccionario de la Real Academia Española le define así: es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Esta definición yo creo que nos sirve bastante porque tiene acerca de un peso en cuanto a cada uno de nosotros debemos de entender, tener cierta noción de qué es bueno y qué es malo. Y la conciencia pues nos confronta especialmente a nuestros propios actos. Me gustó esa definición, pero a lo mejor tratando de encontrar una definición más bíblica, más teológica. Yo estaba recordando que Martín Lutero fue aquel que dijo las palabras famosas cuando ya se le puso delante de un concilio que lo iba a juzgar si no se retractaba acerca de la reforma que quería hacer, todo lo que estaba protestando en cuanto a la Iglesia Católica, porque no estaba de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Y cuando ya llegó el final en el cual él tenía que retractarse, no se retracta, y él da una razón, y le cito, o sea, lo que se cree que dijo exactamente, dice: ni puedo ni quiero retractar, ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Dice, él tenía un temor de Dios, pero dice: Dios me libre de tener una conciencia sucia. Eso no es cualquier cosa. Lutero, pues sabía, ¿verdad?, que es algo donde ya pierdes una conciencia en la cual te has sometido a Dios o no, pues has perdido tu fidelidad hacia Él. Y quiero que nos ayude también a definir un poco este concepto. Un pasaje de la Escritura que está en Romanos 2, usted lo puede recordar, le leo los versículos 14 y 15, son palabras del apóstol Pablo: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces Pablo dice, ya está dentro de la naturaleza del hombre que
número uno, todos tenemos conciencia, hermanos. Todos tenemos parte del diseño de Dios, de su imagen y semejanza, y también tenemos una conciencia de qué es bueno y qué es malo. Tal vez no de manera perfecta, porque muchos no tienen la ley escrita, pero dice, ya está en sus corazones. Ya está algo, hermanos, desde que nacemos impregnado en nuestra naturaleza. Esa conciencia, hermanos, en algunos se va cauterizando y pueden hacer cosas terribles, pueden pecar contra su prójimo y no sentir nada, pero no estuvo así originalmente. En algún punto todos tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo, algunos la van apagando, la van relegando a tal grado que ya no les importa esa conciencia, pero no significa que no estuvo ahí. La palabra de Dios también ahí en Romanos dice que hay un juicio, aquellos que persisten en estar en una clase de pecados que Dios aborrece, dice, es un juicio que se los entrega a sus mentes, y eso es lo que han deseado, pues ahora sí esa conciencia se cauteriza y ya no hay nada que los acuse. Ya ellos piensan que no tiene absolutamente nada de bueno, hasta lo contrario, ¿verdad? La Escritura dice que hay de aquellos que hasta lo bueno dicen malo y lo malo dicen que es algo bueno. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando de la conciencia. Primero que nada, pues hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me gustaría que recordemos, y en caso de que usted nunca la haya escuchado, vaya a Primera de Reyes capítulo 11, porque dicen que una buena ilustración pues es también con la misma palabra de Dios. Antes de adentrarnos a este sermón, yo quiero ejemplificar con alguien que perdió su conciencia y deshonró a Dios. Y es un rey, Jeroboam, y tal vez usted haya escuchado hablar de este rey, que fue un rey terrible, pero él no empezó así, hermanos. Él era un rey que pintaba como que iba a ser alguien que iba a hacer la diferencia. David y Salomón tuvieron errores. Salomón tuvo más errores, por eso se dividió el reino. Pero existió el hijo de Salomón que divide el reino, Roboam, y como está todo yendo de mal en peor, parece que Jeroboam se le da la oportunidad de hacer bien las cosas. Mire, este relato se encuentra en Primera de Reyes 11. Quiero que ponga atención y le leo los versículos 29 en delante. Dice de la siguiente manera, para que refresquemos un poco la memoria. En aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, el silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han abandonado, han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, a Milcom, dios de los amonitas, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Entonces, hermanos, pasaron 40 años del reinado de Salomón y ahora está Roboam, el hijo, y ya las cosas van de mal en peor. Ya está describiendo, ellos se contaminaron por completo. Y este profeta le dice: yo quiero darles una oportunidad de que las tribus del norte hagan lo bueno. Así empieza la historia, ¿verdad? Ellos ya se desviaron, pero yo quiero darles una oportunidad y tú los puedes dirigir. Entonces, Jeroboam era rey, fue y llegó a ser rey, y eso es lo que hace un líder, hermanos: dirigir al pueblo de Dios conforme a los estatutos y ordenanzas de él. De que continúe el del 34, dice: sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, del rey David, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner ahí mi nombre. Y a ti
te tomaré y reinarás sobre todo lo que desees y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis mandamientos, mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David. Y yo te entregaré Israel y afligiré la descendencia de David por esto, pero no para siempre. Entonces, hermanos, Jeroboam se le da esa gran oportunidad y se le está diciendo, todos están haciendo malas cosas, pero tú tienes la oportunidad de obedecer y actuar igual que David. Hasta te puedo dar un reino perpetuo. Y esto es increíble, hermanos, o sea, porque muchos teólogos hasta se ponen a pensar eso puede traer ahí ciertos problemas, como que van a haber dos reinos que perduren para siempre, el de David y el de alguien más. Pero deje eso a un lado, piense nada más en Jeroboam. Jeroboam le dicen, quiero que tú me honres, quiero que tú diriges a la nación de Israel, que ya no sean idólatras, y tú vas a restaurar a esas 10 tribus, las vas a hacer que vuelvan al camino. Él se le dejaron las instrucciones muy claras, hermanos. Pero, ¿qué creen? Eso nunca se consumió. Él pudo haber sido un rey que tenía una dinastía que durará para siempre, como la del rey David. A lo mejor, si él hubiera sido obediente, pues tendríamos así hasta la fecha, ¿no? Un descendiente de la tribu del linaje de Jeroboam. Pero en esas 10 tribus del norte, esos linajes siempre se cortaban, se terminaban esas dinastías, no así la de David. Pero bien, hermanos, ¿por qué no se consumió esa promesa? Todo fue, hermanos, porque él no mantuvo limpia su conciencia. Vamos a regresar ahí al final del sermón y ahora vamos a adentrarnos ahí en Timoteo. Yo les había dicho, la primera parte que quiero que veamos es cómo mantener una conciencia limpia. El apóstol Pablo quiere escribirle a su joven discípulo y decirle, sabes que esto es importantísimo y yo te voy a dejar unos preceptos, te voy a dar unos tips, te voy a decir cuál es la clave para que esa conciencia se mantenga limpia. Él todavía no le ha dado ese mandamiento de que mantenga limpia la conciencia, pero para allá va a llegar Pablo. ¿Y qué es lo que hice anteriormente? Dice, yo necesito dejarte las bases. ¿Cuáles son las bases? Aquí las encontramos, nos quedamos en el versículo 12, en esta segunda predicación de Timoteo. Dice así, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Esto, hermano, nos deja bien claro de que cualquiera, hermanos, puede recibir un llamado para ser un siervo de Dios. Esa palabra siervo, pues quise decirla porque está muy ligado a ser un líder. Dios quiere líderes para su iglesia y los líderes que hacen sirven. Y Pablo está diciendo, si ustedes conocen mi pasado, era la persona menos calificada, la que menos imaginaría a alguien que terminaría dirigiendo el rebaño de Dios. Pero eso es grandioso, hermanos, porque a Dios no le importa tu pasado, no te va a afectar para que Él te ponga sobre el líder de su rebaño. Eso es maravilloso, hermanos, y Pablo quiere que Timoteo esté consciente de eso. Primero que nada, nadie de nosotros tenemos idea de cuán grande es Dios, qué tan grande es su amor, que a pesar de que nosotros pudimos haber sido las personas más miserables, Él aún nos ama y nos levanta para ponerlos al frente de su rebaño. Es grandioso y así empieza a poner un argumento Pablo para darle esa encomienda a Timoteo. Primero le resalta cómo hace Dios las cosas. El peor de los pecadores, y yo puedo estar seguro que nadie me supera a mí, recibí esa gracia, ¿verdad? Y fíjense, en el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y nos da otra cosa interesante en qué pensar, hermanos. ¿Y qué es? Que también se le otorgó una fe.
La fe fue un regalo de Dios, hermanos, a pesar de ser el enemigo de Dios. Hoy lo leíamos, ¿verdad? En este capítulo de Hechos 22, porque hay varias ocasiones donde él predica y comparte su testimonio. Hoy leímos en la narrativa, ¿verdad?, cómo sucedió, pero si vamos a Hechos capítulo 26, en las mismas palabras del apóstol Pablo, él describe algo, otros detalles. En el versículo 9 dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Pablo está describiendo, ¿verdad?, todas esas barbaridades que hacía. Yo obligaba, y para mí era una meta, y estaba tan comprometido en que blasfemaran el nombre de Dios. Los podía perseguir por más lejos que se fueran. Yo me las arreglaba para llegar ahí. Pero dice, aún siendo así, alguien que estaba empeñado a perseguir al pueblo de Dios, él recibió fe, amor, arrepentimiento. Lo vimos hoy, ¿verdad?, cómo se tiene un encuentro con Dios. Y en las palabras que él escribe a la iglesia de Filipenses, déjele leer ahí en el capítulo 1, cómo describe en el versículo 29. Dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en él, sino también sufrir por él. Entonces dice, se les concedió creer en él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros en sí mismos no creemos en Dios. Pablo es lo que está diciendo aquí a Timoteo en el versículo 14. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, es tan abundante que Él nos otorga esa fe. Es un regalo aquí, como se dice en Filipenses. Entonces, cuando tú estás consciente de eso, de que la salvación provino de Dios, Él te dio la fe, Él te hizo ver tu pecado, tu necesidad, porque Pablo está narrando, ¿verdad? ¿Cómo era antes yo? Era un blasfemo, era el peor de los pecadores, pero se me obsequió esa fe. Y son más cosas que él está escribiendo a Timoteo para hacerle reflexionar. ¿Por qué es tan importante esto? Como que se está regresando un poco, ¿verdad?, al pasado. ¿Por qué tardas en introducir tu carta y no vas al grano? Estoy ya aquí pastoreando y ya sabes todos mis problemas y dificultades y cómo tengo que organizar a la iglesia, pero parece como que él todavía está sentando bases teológicas, hermanos. Esto es importantísimo. Debemos de verlo antes de dar los mandamientos. Fíjese en el versículo 15, regresando a primera de Timoteo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo decía, es como una paradoja, ¿verdad? Soy tan privilegiado en ser el mejor ejemplo para que las personas vengan a Cristo. Soy el mejor ejemplo porque yo no creo que haya existido alguien más perverso que yo. Y Dios me utilizó como ese ejemplo para que nadie dijera, no, Dios sí tiene límites. Cuando una persona es tan terrible, tan perversa, ahí ya no se puede hacer nada, entonces pues ya ni les prediques, ya hay niveles. Pero dice Pablo, no, esos niveles no existen para Dios. Yo, siendo el peor de todos, fui alcanzado por esa gracia. Entonces Pablo resalta un atributo de Jesús, dice, en mi vida permitió esto para que se manifestara, y va ese atributo, la paciencia de Cristo, la paciencia. Yo no sé cuántos meses duró Pablo persiguiendo la iglesia, pero no fueron pocos días, hermanos. En otro pasaje él dice, yo sí llegué a perseguir a muerte. O sea, si por él fuera, él hubiera matado a todos. Entonces,
había eso en el corazón, asesinar. Y él pensaba que agradaba a Dios, era lo más increíble, ¿verdad? Él en su celo por su religión judía, y decía, no puede ser que alguien esté atentando contra el Dios de Israel. Estaba todo completamente distorsionado, no sabía, no conocía realmente quién era el Dios de Israel, ¿verdad? No se había encontrado hasta que se encuentra Jesús con él. Entonces, hermanos, Pablo está diciéndole a Timoteo, nunca olvides ese atributo de la paciencia de Dios. Cuando estamos en segunda de Pedro, me gusta mucho porque también este apóstol lo dice en muy buenas palabras. En el capítulo 3, versículo 9, hablando de este atributo de nuestro Señor Jesús. Él dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, dice, Él es paciente. Y se demostró eso en mi propia vida. Tenemos un Dios que es paciente, que no arroja a las personas al infierno de un día para otro. Y lo vemos también desde el Antiguo Testamento, en los profetas mayores. Él decía, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que él proceda al arrepentimiento. Eso está muy profundamente en el corazón de Dios. Aún los peores casos o imposibles para nosotros, hermanos, no son imposibles para Dios. Es lo que le está dejando bien claro a Timoteo. Aquí dice, hallé misericordia, no solamente ese atributo de paciencia, sino también yo hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo, demostrara esa paciencia, ¿verdad? Entonces, tanto la misericordia se manifiesta en un contraste abismal del peor de los pecadores y el Dios justo y santo, y también su paciencia. ¿Por qué tenerle paciencia a alguien que maldice a Dios? Alguien que quiere impedir que las buenas nuevas que Jesús mandó a su iglesia que esparcieron por todo el mundo, alguien elimine ese plan. ¿Por qué tenerle paciencia a alguien así, hermanos? Dice Pablo, así es Dios. Así es Dios. Tienes que pensar en eso, Timoteo. Nunca lo pierdas de vista. Eso es importantísimo. Y ya vamos para allá, hermanos. ¿Por qué? Fíjense en el versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que ha hecho aquí, hermanos, es que Pablo está resaltando que Dios es soberano, Dios es absoluto, y ahora no es en sí como mencionarlo con otros atributos. Al Dios todopoderoso sea la honra y la gloria. Al Dios misericordioso no sea la honra y el honor. Al Dios que tuvo paciencia. Eso no dijo Pablo. Fíjese en las palabras que él escogió. Dice, al Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios. Son atributos, hermanos, que son en sí de su persona misma. Y eso me hace pensar, al menos a mí, hermanos, que Dios no necesita en absoluto de nadie. Porque si ya es eterno y es infinito e inmortal, ¿para qué sanar, para qué salvar a pecadores? ¿Para qué extenderle misericordia a personas que, no se lo merecen, hermano? Él no necesitaba de hombres que se arrepintieran para seguir siendo ese Dios inmortal. Aún así, Él lo hizo. Y Pablo está tratando de sobresaltar todo esto tan asombroso, ¿verdad? Es necesario, hermanos, sin embargo, adorarle y reconocer a Dios por las cosas que Él es, no solamente por las cosas que Él hace. Es lo que hizo aquí Pablo. No solamente adoró y bendijo el nombre de Dios por las cosas que hizo con un pecador, sino simplemente porque ni siquiera tienen que hacer ese tipo de cosas de perdonar a pecadores para merecer la alabanza. Su misma persona es suficiente. Él es eterno. Miren, en el Salmo 50, si me quiere acompañar ahí, en los versículos 12 al 14, este Salmo nos expresa muy bien esta idea de por qué tenemos que alabar, adorar a Dios simplemente por su persona. Quiero leerles estos versículos, 12 al 14. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay.
¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Este salmo está teniendo pues ese diálogo con los hombres. O sea, tú piensas que por cantarme, por adorarme, eso me va a levantar de buen humor, o va a cambiar mi día, o me va a hacer más feliz. Yo no necesito eso. Si yo tuviera hambre, ni siquiera te lo diría. O sea, para empezar, nunca puedo tener hambre. Pero si es que existiera esa posibilidad, nomás para que tú entiendas qué tan diferente soy a ti, no lo necesito, ni te diría a ti. Pero si hay una cosa que me gusta que hagan los hombres, es que cumplan sus votos y que adoren, ¿verdad?, al que lo merece. Eso sí me llama la atención porque dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Acción de gracias. Manifiesta ese corazón agradecido. ¿Por qué? Porque has recibido misericordia. Es lo que está haciendo aquí Pablo, hermano. Dios no necesita nada de nosotros, pero se agrada cuando somos agradecidos y reconocemos quién es Dios. ¿Por qué, hermanos, es necesario tener limpio esto? Porque nuestra conciencia es aquel impulso interno que nos va a indicar si estamos agradando a Dios o no. ¿Y cómo mantenemos limpia esa conciencia, hermanos? Cuando no perdamos de vista quién es Dios. Cuando no perdamos de vista que Él extendió gracia al peor de los pecadores y de quién es Dios mismo. Si nosotros tenemos bien presente esto, hermanos, vamos a siempre guardarnos del pecado, guardarnos de fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Seríamos unos malagradecidos si perdemos de vista que nosotros fuimos librados de una condenación eterna. Y en el caso de Pablo, es decir, todavía me salva y me da el gran privilegio de pastorear a su rebaño. Si tú pierdes de vista esto, Timoteo, olvídate, te vas a empezar a meter en problemas. Yo creo, hermanos, que esa es una clave para que nosotros mantengamos una buena conciencia. Recordar qué hizo Dios en nuestras vidas y también quién es Dios. Y Pablo tiene que sentar esas bases porque ahora sí ya va a dar ese mandamiento. Yo quise ponerle, ¿por qué mantener una conciencia limpia? ¿Por qué la tienes que mantener? Y aquí vamos a ver a partir del versículo 18. Después de que da esa introducción todavía en la carta, esta comisión, dice el 18, te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla. El llamado y salvación de Timoteo, hermanos, fue muy particular. También se vuelve a recalcar eso en el capítulo 4, aquí mismo en Timoteo. Dele la vuelta ahí a su Biblia, en el versículo 14. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, Pablo dice, tu caso, Timoteo, fue muy particular en esa época y pues, muchos grupos de cristianos también creen y creemos de que Dios sigue dando adelantos, ¿verdad?, de ciertas cosas que pueden pasar en el futuro. Entonces, ese don de profecía es en el sentido de cosas que no tienen que ver con el canon. O sea, Dios ya reveló todo lo que necesitamos y está aquí en la palabra de Dios, pero de todas formas Dios a veces hace cosas sorprendentes como para... Yo no sé exactamente qué se le dijo a Timoteo, pero alguien le profetizó, sabes que tú vas a ser un gran siervo de Dios. Y es más, hasta un grupo de ancianos imponen la mano y sabes que vas a ser un buen pastor. Tienes que ese destino, por así decirlo, ¿no? Tú vas a terminar ahí, es algo que Dios determinó para ti, llamarte, tomarte por fiel y nombrarte como un líder. Entonces Pablo estaba seguro de que algo así ocurrió con Timoteo. Timoteo también está consciente. Yo tengo un amigo que nosotros generalmente como bautistas tendemos a ser cesacionistas y es una convicción, es un sistema teológico donde muchos dicen, yo no creo que alguien me profetice y diga, dentro de unos años te va a pasar algo increíble.
Como que nos cuesta trabajo eso. Y digo, yo simplemente me interesa qué dice la Biblia. O sea, a mí me gusta que me digas, si eres fiel y permaneces obediente hasta el fin de los días, se te va a dar la corona de vida. Entonces, son promesas que están basadas en la Biblia, ahí me siento tranquilo. Pero que me digan algo así como, a un amigo le dijeron, yo sé que tú no crees, pero Dios te va a dar una iglesia muy grande dentro de muchos, no sé cuándo, pero la vas a tener. Entonces, a veces dice, yo me quedo pensando si será cierto. Dice, aunque no lo creas, va a pasar. Algo así pasó con Timoteo. Y parece ser que en esa época pues era más recurrente. No nos vamos a meter tanto en esas posturas teológicas acerca del Espíritu Santo en este momento. Pero es bien clara la Escritura. Dice, a ti se te prometió algo sorprendente y se te profetizó, Timoteo. Y hermanos, yo quiero que pongamos mucha atención con esto, porque parece que hasta desde el llamado y la salvación de Timoteo, aunque fue particular y ancianos también oran por él, sin embargo, hermanos, por encima de esa profecía hay algo más importante. Tú puedes tener la mejor de las profecías, pero hay algo todavía mucho más importante y es una comisión. Y esta comisión, hermanos, es singular. No es algo que le dice Pablo, ahí te van estas instrucciones para que les hagas. Es una lista de 5 cosas, 3 cosas, sino que él dice, nada más hay una cosa importante aquí. Y yo creo que ese es el resumen que tiene una carga en toda esta carta. Si yo te pudiera decir solamente una cosa importante, ¿qué va a hacer? Fíjense, aquí en el versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, les digo que es una encomienda singular porque así inició el versículo 18. Dice, esta comisión te confío. Esta comisión es singular. No te estoy diciendo, esta serie de tareas para que desarrolles en la iglesia, quiero que le pongas mucha atención. Dice, no, esta es una sola comisión. ¿En qué consiste esa comisión, hermanos? En lo que nos describe el versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia. Con esto es suficiente para que tú tengas un buen pastorado, un buen liderazgo. Si tan solo aprendes a guardar la fe y tu conciencia, ya todo lo demás va a caer en su propio lugar. Y esta comisión la vamos a entender por qué es tan importante, hermanos. Porque si pierdes de vista eso, guardar una conciencia limpia, tu fe va a naufragar. Tú pudieras haber tenido una profecía acerca de que vas a ser un gran pastor, un gran hijo de Dios, pero a mí no me garantiza eso nada. Tú tienes una tarea, tienes un deber, tienes que mantener esa conciencia limpia. No importa que te hayan profetizado lo mejor. Tenemos una lucha, hermanos, cada uno de los hijos de Dios, y es guardar esa conciencia limpia. ¿Por qué, hermanos? Cuando nosotros traicionamos nuestra conciencia, se pierde tu honor y sobre todo tu temor a Dios. Se pierde eso. ¿Y qué dice los proverbios, verdad, de Salomón? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí va a venir todo para abajo cuando pierdas esa conciencia. Ya Dios no te va a interesar y vas a poder llegar a cometer cosas tan bajas como blasfemar el nombre de Dios. Tú que en algún tiempo confesaste con tus labios que te arrepentías, que le amabas, que querías ser un buen siervo, traicionando tu conciencia, vas a llegar al peor de los extremos, maldecir a Dios, ser alguien blasfemo. ¿Y a quién le ocurrió eso? Hubieron personas en esa congregación, dice, Himeneo y Alejandro llegaron a hacer eso. Entonces yo no quiero que te pase eso, Timoteo. Tú puedes ser el más indicado que pinta para tomar mi estafeta, ser el mejor pastor que pueda tener la iglesia de los Efesios, pero a mí eso ni siquiera es una garantía, que hayan orado por ti, que te hayan profetizado. Para mí lo que más me interesa es que guardes esa conciencia. Te convertirás de un siervo que cuida ovejas a un lobo que las despedaza. Si tú llegas a perder
esa buena conciencia. Porque, hermanos, así se echa a perder el liderazgo en las iglesias. No es cuestión, hermanos, de la noche a la mañana que un pastor apostata, un líder, sino que ellos en un punto, esa conciencia dejó de preocuparles. Ellos sabían que era lo correcto, sabían que era su tarea, pero después ignoraron a su conciencia. Ellos la apagaron, cerraron sus oídos a la voz del Espíritu Santo y dijeron, no pasa nada, aquí no pasa nada, yo puedo compartir a lo mejor la gloria de Dios también conmigo. Si en esta congregación a donde yo estaba a cargo me puedo adjudicar ciertas cosas, a lo mejor empezando con el dinero, a lo mejor empezando con el honor, con los aplausos, también voy a empezar a agarrar poquito. Y terminan blasfemando el nombre de Dios, porque eso es lo que hacen. Yo me acuerdo que una vez unos pastores de aquí de Chihuahua tuvieron una reunión con Manuel Bonilla. Es de aquellos cristianos compositores que tienen pues una trayectoria muy larga, muy pocos tienen más de 50 años en ese ministerio. Y él estuvo una vez por bastante tiempo, algunos años, involucrado con el ministerio de Benny Hinn. Entonces Benny Hinn, pues nosotros sabemos que es alguien que apostató, es alguien que es un mal líder, alguien que pues está completamente inmerso en el evangelio de la prosperidad y le roba el honor y la gloria a Dios. Y él dice que le iba bien, ¿no? Y pues le dice, quiero que te unas a mi ministerio. Y a lo mejor usted conoce esa historia, para no hacerla muy larga. Empezó a tener carros, dinero y sus hijos se le echaron a perder. Todo iba de mal en peor. O sea, él llegó a tener tanta riqueza por involucrarse en ese ministerio que también le fue lloviendo, ¿verdad? Cosas de los que tenía Benny Hinn. Y dice, no, ya mi familia era la peor de todas, estaba en una situación tan terrible. Pero a mí me cayó el 20 un día, porque yo dirigía también la alabanza y cuando introducía a Benny Hinn en sus campañas. A mí me cayó el 20 porque un día me dice Benny Hinn, ¿saben qué? Necesito que entremos así. Tú vas a tocar ese himno de cuán grande es Él y van a subir la intensidad y hasta van a poner, no sé si luces y humo y un espectáculo, yo creo como si fuera entrando el artista del Super Bowl, ¿no? Y va a ser exactamente en el coro. ¿Qué dice el coro? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y vas a repetir eso. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces dice, me sentí la peor persona. O sea, ¿cómo puede ser que Él está robando la gloria de Dios? Yo estoy dirigiendo todo su equipo de alabanza. Y dice, hasta ahí. Ahí se desligó ese ministerio. Gracias a Dios volvió, ¿verdad?, a tener un ministerio sano y bíblico. Pero hermanos, personas como ellos ya no tienen temor. ¿Por qué? Su conciencia en algún momento la apagaron y ya no estuvo limpia. Miren, esa misma medida drástica de que hizo Pablo con estas dos personas tiene un porqué. ¿Por qué tenemos que mantener una conciencia limpia? No es cualquier cosa esto que estamos viendo, hermanos. Vaya a 1 Corintios, en el capítulo 5. Pablo tomaba estas medidas tan drásticas. Le leo el versículo 11. Él hizo algo semejante con alguien más, dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Ese es en pocas palabras lo que hizo con estas dos personas en Timoteo. Dice, yo los entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Entregarlos a Satanás es que ya no vas a tener comunión con ellos. Olvídense de que van a estar bajo el resguardo de la iglesia. La congregación es un lugar de comunión para crecer todos santos, pero en el momento que ellos dicen, yo soy hijo de Dios, pero andan de inmorales, de ávaros y de blasfemos y todos esos pecados que no deberían de cometer, dice, ya no los consideres como cristianos, los voy a entregar a Satanás. Y eso a mí se me hace algo tan fuerte, hermanos. Yo no sé
exactamente qué hay en la mente de Pablo, pero es un celo por cuidar el rebaño. Es decir, a mí este rebaño no lo vas a contaminar. No lo vas a contaminar, así que expúlsenlo. Esta medida es tan drástica que se saltea los pasos que dejó Jesús en Mateo, donde dice, si tienes algo contra él, dile en persona. Y después, si no hace caso, pues agarra más testigos, pero no, esto es diferente, hermanos, es una naturaleza completamente distinta. Si es de liderazgo, están blasfemando el nombre de Dios con sus actos, con sus hechos y robándole su gloria. Entrégalos a Satanás, expúlsalos. Entonces, es terrible que te llegue a pasar eso, que ya no es... Yo no sé si el ejemplo, obviamente, yo no creo que Jesús cuando toma a alguien por hijo, llega un momento donde dice, ya no quiero ser tu padre, voy a anular la adopción que te di. Y de ahora en adelante, olvídate de mis oraciones. Entonces, yo creo que más bien son personas que nunca fueron hijos de Dios y entrégalos por completo. Ellos tal vez pensaron que estaban aquí, pero Jesús no hace eso. Jesús cuando toma a alguien por hijo, siempre va a interceder y va a guardarlos hasta el final, ¿verdad? Los va a glorificar, se va a asegurar de eso, pero es así como si dijeran, ¿sabes qué? Ya nadie va a interceder por ustedes. Ya no tienen la protección, están entregados a Satanás, él que haga con ustedes lo que quiera. Nosotros como hombres, como humanos, no conocemos su corazón. Yo sí he sido un pastor que intercedo por ustedes, pero yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. Jesús, si tú realmente eres su hijo, que él interceda por ti. Pero para la manera como estás viviendo, para mí más bien eres un gentil. Eres alguien que merece ser entregado en manos de Satanás. Y bien, hermanos, ¿por qué debemos de mantener una conciencia limpia para que no te pase lo mismo? Es terrible, ¿verdad? Que te deseche una iglesia completa por apagar tu conciencia y no amar y obedecer a Dios. Vamos a cerrar, hermanos, y regresa a la historia de reyes. Acuérdense que este rey, Jeroboam, se le dio esa oportunidad, ¿verdad? Él tenía bien claro, o sea, tan claro eran las instrucciones que le dice este profeta. La nación de Israel está hecha un desastre. Vas a limpiarla, pero si obedeces mis mandatos y preceptos. Entonces, él sabía qué tenía que hacer, hermanos, pero apagó su conciencia. Él no le importó y quiero narrarles cómo lo hizo. Ahora nos vamos a pasar a Primera de Reyes, pero en el capítulo 12. Fíjese lo que dice desde el versículo 25. Leerle un poco de lo que pasó con este rey. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín, habitó ahí, de ahí salió y edificó Penuel. Ahora él ya tiene las 10 tribus, ya está gobernando, hermanos. Y fíjese lo que hace. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ojo, dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, Roboam, el otro rey, el que se quedó con las 2 tribus del sur, rey de Judá, y me matarán y volverá a Roboam, rey de Judá. Entonces, eso salió de su corazón. Él dijo en su corazón, entonces ya no le hizo caso a su conciencia. Su conciencia es que él ya tenía un conocimiento de una instrucción. Él ya ignoró por completo el mandamiento de Dios. Entonces voy a reemplazar ese mandamiento de Dios por algo, una idea mejor que me está... Pues tengo una corazonada que me va a ir mejor. Entonces desplazó. Su conciencia, él no la mantuvo limpia. Y de ahí empieza todo mal en peor. ¿Por qué? Dice que crea unos ídolos y les dice, ya dejen de voltear a Jerusalén, estos son los dioses que los salvó de Egipto. Y aparte, hermano, hizo fiestas solemnes para esos dioses exactamente en los días que Dios había ordenado a Israel que tenían que tener
remembranzas, fiestas especiales como la Pascua. Dijo, no, ya en la Pascua tampoco van a hacer eso. Yo les tengo unas nuevas fiestas aquí para que no se me vayan allá al templo de Salomón. Pásese al versículo 15, al 33. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Entonces, fíjate, eso también salió de su corazón. Él traicionó su conciencia. Dijo, mi conciencia ya de lo que yo tenía de instrucciones no me importa. Mi corazón es más importante. Mi deseo. Y no solamente así hizo pecar, pásese al capítulo 13, los primeros 5 versículos. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Esto lo estaba escuchando ese rey. De repente llega un profeta y dice, estás haciendo un desastre, ahí te va una profecía, porque ya desobedeciste a Dios. Dice, aquel mismo día dio una señal y dijo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había exclamado contra el altar de Betel, ¿qué hizo, hermano? ¿Se arrepintió? Él endureció todavía más su conciencia. Allí estaba una oportunidad, porque que venga un profeta y te esté advirtiendo de maldiciones es para que vuelvas en sí. Pero él lo ignoró. Fíjese cómo respondió. Extendió su mano desde el altar y dijo, préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía moverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Entonces, hermanas, yo no sé cómo está esa escena, pero él está lleno de coraje. Dice, no me importa lo que tú me estés profetizando, yo voy a hacer lo que se me da la gana, y me lo encierran. Y en ese momento ya no pudo volver a regresar su mano. Le cayó una maldición, se le quedó así. Y yo creo que era un momento en shock, ¿no? De decir, ya Dios está juzgándome y ya no podía hacer nada. A tal grado que le pide a ese profeta, ora por mí. Ora por mí. Y uno pensaría, hermanos, que eso era suficiente para que este líder de Israel volviera en sí y dijeran, ¿saben qué? Ya Dios trató tan fuerte conmigo, así como, no sé, con Manuel Bonilla, y es hora de volverle a hacerle caso a mi conciencia, porque yo tenía conocimiento de la voluntad de Dios y la ignoré. Pero este rey, hermanos, para su maldición, no volvió en sí. Váyase al versículo 33 de ese mismo capítulo 13. Fíjese, dice, después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a nombrar sacerdote para los lugares altos de entre el pueblo al que lo deseaba. Lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, lo que hizo que fuera borrada y destruida de sobre la superficie de la tierra. Entonces, ¿qué le dijeron a Jeroboam? Tú puedes tener una dinastía igual que la de David, va a durar para siempre. Pero por su culpa, por no mantener esa conciencia limpia, fueron borrados sobre la faz de la tierra. Entonces a él no le importó todas esas advertencias previas y esa gracia y misericordia y paciencia que Dios le tuvo, hermano. Yo no le tendría tanta paciencia a él como para decir, ya metió un templo, unas fiestas que están compitiendo con todo mi sistema religioso. Yo lo hubiera aniquilado ahí. Y Dios no es así, hermanos. Dice, yo te voy a mandar a un profeta para que tengas una oportunidad de arrepentir. Pero no lo hizo, hermanos. Entonces ya, ahora sí, cuando insistes en esa terquedad, tu conciencia se cauteriza y ahora sí ya
No te puedes ni siquiera arrepentir. Eso es una apostasía. Y ahí se echa a perder todo. ¿Y en qué terminó la nación de Israel? Déjenme decirle, hermanos, que Jeroboam es el punto de partida de todos los dioses, de todos los reyes perversos de la nación de Israel. Cuando usted lee, él fue el primer rey de como de 20 o más reyes de las 10 tribus del norte, y siempre terminan las historias, pero este rey hizo mal como Jeroboam. Siempre va a escuchar que van a volver a hacer referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Hizo exactamente como el perverso de Jeroboam. No se apartó de los caminos de Jeroboam. Y hasta eran otras dinastías, hermanos, y hicieron lo mismo que Jeroboam. Entonces, arruinó el norte de Israel. Y hermanos, simplemente traicionar tu conciencia te extravía de la fe. No importa si seas como Pablo o Timoteo. Pablo fue un gran hombre de Dios, pero ¿cuál fue su pasado? Un perseguidor, un blasfemo. Él fue salvo, pero dice Pablo, yo me tengo que cuidar. Yo recibí gracia de Dios. Timoteo, tal vez tú no tuviste un pasado como yo. Timoteo, tú sí creciste en un hogar cristiano. Tú no anduviste de blasfemo como yo, pero tú también te tienes que cuidar. Todos, hermanos, tenemos esa tarea. Es una encomienda, es una comisión que no es solamente para líderes, pero está apuntando principalmente a los líderes, porque los líderes deben de dar ese modelo a todas las demás ovejas. A Dios se le teme, a Dios se le vive en agradecimiento y en obediencia. Si tú traicionas tu conciencia, vas a naufragar en la fe, como se dice que hicieron estos dos hombres. Y como ha ocurrido a lo largo de los siglos, hermanos, traicionar tu conciencia, en pocas palabras, es escupir la obra de Cristo. Es escupir lo que Él hizo en la cruz y pisotear ese sacrificio y decirle, no me importa, eso que dices que puede perdonar mis pecados, yo lo aborrezco. Y voy a permanecer en mis pasiones y en mis deseos. Entonces eso es terrible, hermanos. ¿Qué más hay que hacer a ese tipo de personas? Es entregarlos al diablo. Y pues yo creo pocas veces pido algo, ¿no? Pero si ahora yo pudiera pedirle algo a ustedes como congregación, pidan para que Dios les dé pastores así. Si se acuerdan, pónganme mis oraciones y en sus oraciones digan que nuestro pastor no se le ocurre traicionar su conciencia, porque ahí puede abandonar hasta la fe. Esa es nuestra mayor encomienda y también es de ustedes, hermanos. También es de ustedes. Vamos a ponernos en manos de Dios y pidamos esto juntos. ¿Qué le parece?